Bien, muchachos, estamos listos ahora para el teorema del cambio neto. Ya estudiamos las sumas de Riemann, ya estudiamos el teorema fundamental del cálculo y ya nos dimos cuenta que la integral y la derivada son operaciones inversas. Entonces, vamos a ver qué nos dice el teorema del cambio neto y en dónde se aplica. Imagínate que tenemos un problema en donde hay una partícula que se mueve sobre una línea recta, a la izquierda y a la derecha. Se sabe que su velocidad en todo momento está dada por esta expresión que es de tipo cuadrático, t cuadrada menos t menos 6, y está dada en metros por segundo. Nos van a hacer dos preguntas. Calcula el desplazamiento de la partícula en el intervalo que va de 1 a 4 segundos, es decir, entre el segundo 1 y el segundo 4, cuál fue su desplazamiento, y calcula la distancia total recorrida durante ese periodo. Primero, me gustaría que entiendas la diferencia entre las dos preguntas, ¿sí? Mira, si la partícula se está moviendo sobre una línea recta, que pudiera bien ser una regla, ¿verdad?, que es lo que hemos manejado en este tipo de ejercicios, tendríamos que ver cuál es su posición, escúchame bien, su posición, que no su velocidad. Su velocidad es esta, su posición está denotada por S de t. Entonces, tendríamos que ver cuál es su posición en el tiempo 1, cuál es su posición en el tiempo 4 y decir el desplazamiento neto, el desplazamiento que tuvo esta partícula es la distancia que hay entre estas dos marcas de la regla, ¿verdad? Ahorita te lo estoy poniendo un poquito ya sesgado porque ya sé cómo calcular su posición y más o menos está aquí. Entonces, si tú la empezaste a ver y su posición era esta, y cuando termina el movimiento a los 4 segundos su posición es esta, este es su desplazamiento. Pero la distancia total recorrida no necesariamente es esta, porque tú no sabes si se vino hasta por acá de la regla, se frenó y luego se regresó y terminó aquí. O no sabes si se vino hasta por acá de la regla, se frenó y luego regresó aquí en el segundo 4. ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es el desplazamiento efectivo y otra cosa sería la distancia total recorrida, ¿ok? Entonces, si nos vamos a la gráfica de la velocidad, la puedo hacer, ¿por qué? Porque me están dando la ecuación y la ecuación es de segundo grado. Entonces, te puedo decir que la velocidad en todo momento es t cuadrada menos t menos 6. Es una parabolita que abre hacia arriba, ¿verdad?, y que se graficaría de esta manera. Acuérdate que estando en cálculo ya debes de manejar las funciones cuadráticas más o menos con cierta destreza, y si no, podemos recurrir al video de funciones cuadráticas en donde te enseño cómo graficarlas, ¿verdad? Cómo encontrar su vértice y cómo encontrar sus cruces con los ejes. Bueno, como no te lo están pidiendo en el problema, nada más lo grafiqué para efectos de la explicación. Habíamos estado trabajando en áreas y acumulaciones que si yo te doy la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo y en el otro eje te doy el tiempo, al multiplicar esas dos, tú estarías encontrando el área entre la curva y el eje X, ¿verdad? Y que eso representaría en nuestro caso, multiplicar metros por segundo por segundos nos daría distancia, muchachos. Entonces, el segundo 1 está aquí y el área entre la curva y el eje de las X sería hasta aquí de 1 a 3 y luego todo esto hasta acá de 3 a 4. Entonces, si te fijas, nos estamos enfrentando contra un área negativa de este lado y positiva de este otro lado. Entonces, si yo calculo el área entre 1 y 4, la negativa se va a restar de la parte positiva y me va a dar un valor. Pero si yo no hago caso de los signos y entonces sumo esta área con esta área, me va a dar otro valor. La pregunta es, ¿cuál de los dos representa desplazamiento efectivo y cuál de las dos operaciones representa distancia total recorrida? ¿No? Esto es algo que tenemos que pensar. Si yo calculo el área entre 1 y 4 sin atender
a los signos, es decir, que solitos se acomoden, la negativa se suma con la positiva, ¿qué me va a dar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a resolver en este momento. Entonces, muchachos, si se trata de resolver un problema de áreas, ahorita voy a empezar con la integral tal cual. ¿Qué pasa si yo integro? Acuérdate que una integral, geométricamente hablando, representa el área entre la curva y el eje X, ¿no? Pues, ¿qué pasa si yo integro desde t igual a 1 hasta 4 la velocidad, ¿verdad? T cuadrada menos t menos 6 por dt. Estoy tomando n rectángulos con estas alturas, ¿verdad? Y estoy integrando desde 1 hasta 4. Entonces, vamos integrando y vamos viendo qué resulta. Esto nos quedaría, muchachos, a ver, la integral de t cuadrada es t cubo sobre 3, menos la integral de t, que es t cuadrada sobre 2, menos la integral de 6, que es 6t. Y eso lo tenemos que tomar con límites desde t igual a 1 hasta 4. Pero esta expresión que tienes aquí no es otra cosa que la integral en su forma general de la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando tú tenías la ecuación de posición y la derivabas, te llevaba a la velocidad. Si esa velocidad la derivabas, te daba la aceleración en todo momento. Ahora nos estamos yendo para atrás, muchachos, es decir, estamos partiendo de la velocidad y estamos integrando, ¿no? Entonces, al integrar la velocidad nos está dando la ecuación de posición. Esta, señores, es la ecuación de posición de la partícula en todo momento. Si tú partes de la ecuación de posición y la derivas, entonces te va a dar la velocidad. Si la velocidad la derivas, te va a dar la aceleración. Pero si yo integro la aceleración, muchachos, ¿qué creen que voy a tener? Voy a tener la velocidad. Quiere decir entonces que la ecuación de posición en todo momento va a ser s de t igual a t cubo entre 3 menos t cuadrada sobre 2 menos 6t. ¿Y cómo se vería eso si lo graficáramos, muchachos? Pues es una ecuación de tercer grado que cruza 3 veces con el eje de las x. Me gustaría mostrártela para efectos de la explicación. Vamos a hacerlo, muchachos. Bien, entonces, como ya sabemos que esta es la ecuación de posición, muchachos, podemos ir a un graficador para efectos de la explicación, no para efectos de resolver el problema, y nos podemos dar cuenta que es una ecuación de tercer grado que cruzaría 3 veces con el eje de las x. Ya no te dibujé el cruce del lado de los negativos porque un tiempo negativo significaría que no la hemos empezado a ver, entonces no tiene caso que la trabajemos, ¿verdad? Fíjate bien, si yo te digo, dame el desplazamiento de la partícula de 1 a 4, lo único que te estaría pidiendo es que atiendas a esta cosa, fíjate. Cuando el tiempo era 1, su posición era de menos 6.16. ¿Cómo la obtuve? Muy fácil, muchachos. Alimento esta ecuación con un 1, ¿verdad? Entonces, S de 1 me da menos 6.16. Quiere decir que ahí estaba la partícula. Si te acuerdas en la regla, aquí tendríamos el 0, aquí tendríamos el menos 6.16. Ahí está la partícula cuando el tiempo es 1. Cuando no sabes qué pasa, lo que sí sabes es cuando el tiempo es 4, la partícula ahora está en menos 10.66. Vamos a decir que está en menos 10.66. Esto es cuando el tiempo es 4 segundos. Entonces la partícula terminó aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo supe? Pues fácil, muchachos. La alimento con un 4, lo sustituyo aquí y veo que me entrega la salida. Entonces, el desplazamiento efectivo de la partícula fue nada más esta distancia, es esta recta inclinada hacia abajo, es decir, la resta entre 10.66 con 6.16 negativos ambos, que es exactamente lo que me va a dar la integral aquí, muchachos. Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a alimentar la ecuación de posición, que fue el resultado de integrar la velocidad, con un 4, y lo voy a restar de alimentar la ecuación de posición con un 1. Entonces me va a dar el desplazamiento efectivo. Tú y yo ya sabemos, porque ya lo hice por acá por separado, para efectos de la explicación,
que con un 4 me da menos 10.66, con un 1 me da menos 6.16 y lo único que me falta es hacer esa resta. Pero vámoslo haciendo, no me lo crean, ¿sí? Si continuamos aquí, muchachos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría algo como esto, ¿sí? Fíjate bien. Nos quedaría que voy a sustituir 4 al cubo entre 3 menos 4 al cuadrado entre 2 menos 6 por 4 menos, y el resultado de todo eso, pero ahora alimentado con un 1, ¿te acuerdas? Límite superior menos límite inferior, una vez que se ha resuelto la integral. Entonces esto quedaría un 1 al cubo entre 3 menos 1 al cuadrado entre 2 menos 6 por 1. ¿Ok? Vamos haciendo con la calculadora nuestras operaciones. Yo te recomiendo que siempre que integres, no sustituyas de corridito. Primero haz esta operación y ve cuánto te resulta. Luego haces esta operación y ves cuánto te resulta, y luego haces la resta. ¿Por qué? Porque, muchachos, así es más fácil de trabajar detectando los errores en caso de tenerlos. Esto me da menos 32 tercios, ¿sí? Y esto de acá me está dando menos 37 sextos. Menos 37 sextos. ¿Y qué vamos a acabar haciendo? Los vamos a acabar restando. Fíjate que si tú divides 32 entre 3, te va a dar el 10.66 que yo te había reportado, y si divides 37 entre 6, te va a dar más o menos 6, ¿no? Que es el 6.16 que yo te había reportado. Entonces, en cuanto restemos esas dos cantidades, vamos a tener el desplazamiento neto, que en nuestro caso es, ¿sí? Va a ser menos 9 medios, ¿verdad? Menos 9 medios o menos 4.5. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que se movió hacia la izquierda. El signo negativo significa que se movió hacia la izquierda. Aquí lo puedes ver, su desplazamiento efectivo fue moverse 4,5 unidades hacia la izquierda. Es decir, esta distancia son 4,5 unidades, o sea, 9 medios, ¿sí? Entonces la respuesta del inciso A es esta. El desplazamiento es de 4.5 hacia la izquierda. Desplazamiento es menos 9 medios metros, y el signo negativo significa que estamos a la izquierda. Entonces es la diferencia entre 10.66 y 6.16. ¿De acuerdo?